Oliva Noticias presenta Voto 2016. Elecciones estatales. Voto 2016. Está con nosotros, ya se lo habíamos comentado anteriormente, en el estudio el candidato del Partido Acción Nacional y del PRD. Recordemos que estos partidos van en alianza política, la alianza llamada Para Rescatar Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Cómo está, candidato? Muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo, y muchas gracias a Oliva Radio por esta gran oportunidad. ¿Qué fue lo que hicimos? Presentar un programa estatal de seguridad pública con todas las acciones que vamos a llevar a cabo, pero también programas específicos para delitos de alto impacto, como la desaparición forzada de personas, que es un delito que realmente lastima en lo más profundo del ser a las familias y a la sociedad, el secuestro, que es un delito que se ha agravado tremendamente en Veracruz, delitos que afectan a productores del campo como abigeato, o a comerciantes como el delito de asalto a comercios, asalto a casas habitación, extorsión. Durante toda la semana hicimos propuestas concretas en esta materia. Posteriormente venimos a Jalapa, que es la cuna, el lugar más importante de la cultura, de la educación en Veracruz, para presentar nuestro programa estatal de educación, mismo que, al igual que el de seguridad pública, no lo elaboré yo solo, sino que consulté a especialistas, invité a personas que conocen del tema para que me ayudaran a elaborar un programa con propuestas concretas, factibles, viables, para mejorar la educación en Veracruz. El programa de seguridad, por ejemplo, lo elaboramos con un grupo de expertos de Colombia, de Israel y de Estados Unidos, a quienes conocí cuando fui subsecretario de Seguridad Pública Federal, porque hay que recordar que yo soy el único candidato que ha tenido bajo su responsabilidad tareas de seguridad pública y que lo hicimos bien. Ahí están las cifras en su momento. Y el de educación lo hice con un grupo de maestros, de pedagogos, de economistas, de personas que conocen del tema y que me ayudaron a presentar un programa que tiene como objetivo que Veracruz defina exactamente como prioridad sustantiva la educación. El tema de seguridad es un tema muy importante, pero lo vamos a resolver y quedará resuelto para siempre. Pero el tema educativo es un tema de futuro, es la vía que nos va a permitir realmente crecer, tener un Veracruz con muchas mejores oportunidades de trabajo, de empleo, jóvenes que tengan las capacidades suficientes para competir con otros jóvenes de México y del mundo, en un mundo cada día más globalizado. Y lo que encontramos en el diagnóstico inicial para preparar el programa fue un sistema educativo muy lastimado, muy afectado, que se encuentra en los últimos niveles de calidad a nivel nacional. Encontramos también que la infraestructura educativa, somos uno de los 4 estados con peor infraestructura educativa. También tenemos un grave problema de deserción y reprobación. En los niveles medio y medio superior están desertando muchos jóvenes, es decir, jóvenes que ya no continúan preparándose. Tenemos un problema muy grave de infraestructura. Hay escuelas en Veracruz todavía con piso de tierra, 3,000 escuelas que no tienen baño, 80% de las escuelas que no tienen internet, 50% de las escuelas que no tienen agua potable. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a los maestros que mejoren la calidad educativa en ese entorno? Parte de los compromisos que asumimos, que son 10 compromisos concretos, uno de ellos importante, recuperar esta infraestructura educativa, mejorarla, darle a los estudiantes veracruzanos un lugar digno donde estudiar, pero también llevar a cabo un proceso permanente de evaluación al que nos obliga la ley. Pero sería muy injusto evaluar solamente a los maestros. Necesitamos evaluar también a quien yo nombre como secretaria o secretario de Educación, a los subsecretarios, a los funcionarios de la Secretaría, para saber si tienen las capacidades para estar ahí, evaluar el entorno en el que el proceso educativo se lleva a cabo, es decir, la escuela, si está en condiciones adecuadas, el material didáctico, todo lo que se requiere para que el proceso educativo sea integral. Y ayer tuve el honor de participar en el debate sobre el futuro de la Universidad Veracruzana, un debate al que, por cierto, no asistió el candidato del PRI. Qué lamentable que el PRI no le importe la Universidad Veracruzana. Asistimos los demás candidatos, él no asistió. Un debate sobre la universidad. Yo me comprometí con los universitarios a hacer todo el esfuerzo para que la universidad sea la mejor universidad pública de provincia. Hoy estamos en el lugar número 15, por debajo de universidades como la de San Luis Potosí, la de Colima, que son universidades que no son tan importantes ni tienen tanta tradición como la veracruzana. Actualmente, como todos lo sabemos, la Universidad Veracruzana enfrenta una crisis grave en materia financiera. El gobierno del estado le debe 2,000 millones de pesos. Ayer hubo un compromiso, yo me comprometí también a apoyar a la universidad para que tenga flujos financieros regulares, es decir, que no tenga la universidad
que estar literalmente mendigando sus recursos, sino que el dinero le llegue directo a la universidad y que tenga flujos crecientes, que año con año la universidad pueda tener más recursos para que mejore la calidad educativa y también para que aumente la matrícula. Actualmente cada año 50,000 jóvenes veracruzanos piden entrar a la universidad y solamente se admiten 15,000, 35,000 son rechazados. Es decir, esta semana le dedicaremos tiempo a la materia educativa, que para nosotros es prioridad. Y me decías que cómo me ha ido extraordinariamente bien. La gente, los ciudadanos, los veracruzanos han recibido muy bien la idea de una campaña alejada de acarreos, alejada de gastos y realmente que no tienen ningún sentido en un Veracruz quebrado, como espectaculares, todo esto que está regalando el PRI, sino una campaña en la que estemos planteando soluciones concretas a problemas concretos, y la respuesta está en las encuestas que se empiezan a publicar ya. Ayer el periódico El Financiero publica una encuesta donde nos da 12 puntos de ventaja sobre el candidato del PRI, y así muchas encuestas más que ya están circulando, donde lo que se advierte es una buena aceptación de los ciudadanos. Candidato, le pregunto, ¿va en sintonía su plataforma o ofertorio político en estos momentos que está dirigiéndose al electorado veracruzano? ¿Va en sintonía con la reforma educativa que se aprobó a nivel nacional? Totalmente. Creo que la reforma educativa no se ha entendido bien. La reforma educativa tiene un objetivo central, que es el de mejorar la calidad de la educación. Y eso es lo que yo pretendo, mejorar la calidad de la educación. Evidentemente hay que respetar los derechos laborales de los maestros, pero los propios maestros han asumido que tienen que capacitarse, que tienen que mejorar sus capacidades, y el Estado tiene que darles también los elementos para que mejoren estas capacidades sin lastimar los derechos laborales de los maestros. Tenemos que conjugar, tenemos que equilibrar el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad con el derecho de los maestros a que se respeten sus derechos laborales. Va totalmente en sintonía. Yo tengo muy claro que para que la educación en Veracruz mejore, el centro de este proceso tiene que ser el maestro, el padre de familia, la comunidad educativa, obviamente los niños, pero el maestro sigue siendo el centro. Ahora bien, yo le preguntaba esto también porque va en el sentido, va usted en una alianza política con dos partidos, el suyo de origen PAN, otro externo que es el PRD, pero históricamente han estado siempre enfrentados o en contra en algunos temas torales a nivel nacional. Reforma energética, el asunto de Pemex, el PAN votó a favor, el PRD estaba en contra, y también el tema educativo. ¿Cómo poder mezclar y conjuntar ideologías tan diferentes? No hay ninguna contradicción, porque recordemos que los temas de reforma energética y reforma educativa fueron diferidos, debatidos a nivel de Congreso de la Unión. Con el PRD discutimos durante muchos meses esta alianza y llegamos a la conclusión de que había que plantear con mucha claridad cuáles eran los temas que interesaban a los veracruzanos y que de manera conjunta podíamos resolver, los temas que no nos confrontaban. Hicimos una selección de esos temas y encontramos que lo que preocupa a los veracruzanos hoy, nos preocupa a los veracruzanos, es vivir seguros, tener empleo, tener desarrollo económico para que el empleo sea empleo bien pagado, combatir la corrupción, que es brutal y que le ha lastimado profundamente a Veracruz, tener servicios de salud eficientes. Lo que vivimos en el sector salud es un auténtico drama social. Solamente hay que ir al Hospital Civil de Jalapa para vivir este drama, para ver qué es lo que está pasando en materia de salud. No hay medicinas, no hay médicos, no hay material de curación, no hay turno para las operaciones, no hay nada. También con el PRD coincidimos en la urgencia de mejorar la educación en Veracruz, de apoyar a la Universidad Veracruzana, de hacer un gobierno eficiente, transparente, honesto. Esas coincidencias con el PRD son coincidencias plenas, ahí no hay ideología, ahí hay compromiso con Veracruz. Ahora bien, candidato, del tema educativo, ¿por qué lo viene focalizando? Yo se lo comentaba y se lo preguntaba hace algunos días que también lo entrevistábamos. Al inicio de esta charla nos comentaba el asunto de la seguridad para la región sur de Veracruz, el asunto del abigeato, también que lo ha tocado con algunos sectores ganaderos, y ahora abre el tema educativo con todas las aristas que tiene esto, y lo abre aquí en la ciudad de Jalapa, el asunto de la educación tecnológica, el asunto de la educación primaria, cómo hacer para mejorar, elevar la calidad educativa en un estado tan extenso como el nuestro. Y lo que estamos haciendo es presentar los programas en distintas regiones, pero son programas para todo el estado, no para la región. Aprovechamos las ventajas de la comunicación extraordinaria que tiene hoy Veracruz, como esta estación de radio, que se escucha en muchas otras regiones. En Jalapa decidimos presentar este programa, como presentaremos en Poza Rica el próximo domingo,
el programa estatal de salud para resolver este problema gravísimo. ¿Cómo vamos a hacerle en materia educativa? Son acciones concretas, son acciones que están muy bien analizadas, las englobamos en 10, pero mencionaría algunas que seguramente serán las más importantes. Primero, definir una política de Estado en materia educativa, es decir, una política que no vaya variando de gobierno a gobierno, que no vaya variando en el propio gobierno, sino llegar a un acuerdo y saber por dónde vamos y seguir ese camino. Segundo, utilizar honesta y eficientemente los recursos que van destinados a la educación. Quiero decirle al auditorio, les quiero decir que la suma más importante de recursos que han sido desviados en los últimos 2 gobiernos en Veracruz son los recursos federales que debían haberse destinado a la educación. De acuerdo a datos de la Auditoría Superior de la Federación, se desviaron más de 18,000 millones de pesos que debían estar en mejores aulas, en estímulos a los maestros, en apoyo a los niños para que lleguen a la escuela desayunados. Estos recursos los vamos a aplicar de manera eficiente, los vamos a aplicar de manera honesta y con la supervisión y vigilancia de la sociedad. Vamos también a darle seguimiento al proceso educativo. Vamos a rescatar, como ya decía, toda la infraestructura educativa, las escuelas, vamos a dotar a las escuelas de baños, de internet, lo que se requiere, a través de programas federales y estatales. Hay un programa que se llama Escuela al 100, que vamos a pedirle al presidente de la República que venga a Veracruz el programa, que el programa se implemente, que el programa realmente nos permita recuperar esta infraestructura educativa. Pero adicionalmente vamos a implementar un programa de educación equitativa, porque todos sabemos que en Jalapa hay escuelas extraordinarias a las cuales quieren entrar todos los niños de Jalapa, pero aquí en las colonias de Jalapa hay escuelas en muy malas condiciones, y si vamos un poco más arriba, en la zona de Cajete, toda esta zona, pues las escuelas están todavía en peores condiciones. Esto no nos garantiza equidad en la educación. Los niños veracruzanos tienen que ser todos de primera, no puede haber niños veracruzanos de primera y de segunda. Debemos darles a todos la misma opción. Ese es un objetivo concreto también de mi programa educativo, educación equitativa, educación igual para todos. Para que esto realmente se pueda hacer realidad, necesitamos llevar a cabo un proceso de evaluación permanente de la educación. ¿A quiénes vamos a evaluar? No solo a los maestros, como les decía, vamos a evaluar a los directivos también, al secretario de Educación o secretaria de Educación, a los demás funcionarios. Vamos a ver en qué condiciones se lleva a cabo el proceso educativo, en qué escuela, cuáles son las condiciones de la escuela, qué material didáctico tienen. Vamos, y esto es bien importante, a incorporar tecnologías de la información. No es posible que en 80% de las escuelas de Veracruz no tengamos internet, cuando el mundo hoy gira en torno al internet. El proceso educativo en todo el mundo, en todos los niveles, desde el nivel básico, obviamente hasta el nivel universitario, gira en torno a las nuevas tecnologías de la información, y 80% de nuestras escuelas no tienen esta tecnología. Una cuestión muy importante, vamos a compensar esta desigualdad social terrible que se vive en Veracruz, donde hay un 60% de pobres, y dentro de ese 60% hay muchos niños y jóvenes que llegan a la escuela literalmente sin alimentarse, y que llegan a la escuela con pocas posibilidades físicas de atender lo que ahí sucede. Tiene que haber un esquema de compensación, de apoyo social, para que los niños lleguen a las escuelas desayunados, bien alimentados, y que de esta manera el proceso educativo sea más exitoso. Todo esto se puede lograr rompiendo viejas prácticas, dejando atrás todo esto que el PRI hizo durante muchos años, de aprovechar la Secretaría de Educación como una fuente de financiamiento para sus campañas, como una fuente de financiamiento para la deshonestidad, para la corrupción. Si nosotros utilizamos, como vamos a utilizar los fondos federales y estatales realmente para la educación, vamos a lograr la transformación del sistema educativo de Veracruz, y lo vamos a hacer en menos de 2 años. Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del Partido Acción Nacional y del PRD al gobierno en Veracruz, en esta coalición llamada Para Rescatar Veracruz. ¿Quiere usted agregar algo más esta mañana? Solamente agradecer la apertura de los medios de comunicación. Yo he tenido la oportunidad de ser candidato en varias ocasiones, y nunca como hoy encuentro medios de comunicación abiertos a todas las opiniones. Esto lo que indica es que hay en Veracruz un proceso democrático que avanza a pesar de la oposición del gobierno, que los medios han entendido que este proceso democrático tiene que ser impulsado por los propios medios de comunicación, y democracia en este caso significa simplemente libertad de elegir. Yo le pido a los ciudadanos que elijan con toda libertad, que no se dejen llevar por las presiones del gobierno, que en su momento voten por quien ellos decidan que deben votar, y que si ven en mí una alternativa de cambio,
que voten por nosotros. Falta muy poco tiempo, yo les pido que hagamos historia juntos. Hacer historia es sacar al PRI de Palacio de Gobierno después de 86 años, y yo espero que ningún veracruzano vote por un partido que en los 2 últimos sexenios nos llevó literalmente a la quiebra, a una situación de emergencia. Estoy seguro de que el 5 de junio vamos a ganar, y me comprometo a que haremos el mejor gobierno de la historia de Veracruz. Gracias, candidato, que tenga usted una buena mañana, buena jornada. Gracias, Guillermo, buen día. Gracias, muy buen día. Oliva Noticias presenta Voto 2016, la cobertura total del proceso electoral. Voto 2016.